Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos bien agradecidos a Dios por poder tener esta escuela dominical. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y queremos que podamos estar recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Queremos invitarles a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a estar leyendo los 3 primeros versos. Dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Tengamos un momento de oración. Dios eterno, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres quien pones en nosotros, Señor, verdaderos propósitos, Señor, para que podamos vivir. Realmente eres tú, Dios mío, quien dirige nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a darte las riendas, ayúdanos, Señor, a darte el timón, para que tú puedas dirigirnos a un final seguro. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar compartiendo la palabra en esta mañana bajo el título ¿Cómo vivir mi propósito en la vida? Pudiéramos nosotros en este momento estar reflexionando acerca de las vidas de los apóstoles, acerca de las vidas de los discípulos de Jesús, que después de haber estado con Jesús durante alrededor de 3 años, dice, no habían entendido qué hacer con sus vidas. No habían entendido después de tanto tiempo que el Hijo de Dios les estuvo enseñando, les estuvo llamando a ser pescadores de hombres, y ellos deciden ahora volver a sus vidas antiguas. El trato de Dios les muestra ahora que no eran meros pescadores, sino que eran discípulos de Cristo. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué ahora no pescan nada si eran antiguos pescadores? ¿Estarían haciendo lo correcto? La palabra de Dios nos habla en Ageo 1:6 y dice: sembráis mucho y no recogéis, y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el trabajo jornal recibe su jornal en saco roto. El trato de Dios sobre el pueblo de Israel en aquellos tiempos también es el trato que el Señor tiene sobre sus discípulos para que ellos pudieran reflexionar en sus errores. No habían entendido, como muchos quizás no entienden, que han sido escogidos por Dios para propósitos eternos. Se requiere un cambio de mentalidad para poder entender que Jesús quiere tu vida mientras le sirves, que Jesús quiere que tu vida sea gastada en Él. En 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ellos necesitaron una nueva lección. Ellos necesitaron aprender después de haber estado tanto tiempo con Jesús. Dice el versículo número 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no se podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Era momento de ser enseñados. Era el momento de ser corregidos. Nuestro Señor quiere corregir nuestras vidas y llevarnos a su propósito. ¿Estarían ellos entendiendo que Dios les estaba dando una lección? ¿Estarían ellos entendiendo que Dios les había llamado? Realmente muchos que han sido llamados a servir al Señor, muchos que han sido llamados a dedicar su vida a Dios, se afanan en la pesca. Pero Jesús sabe de qué tenemos necesidad y dónde encontrarlo. En Juan capítulo 21, verso 6, dice que Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Será suficiente el Señor Jesucristo que te ha llamado para poder sostenerte mientras le sirves? Muchas veces
Él nos pregunta, como le preguntó a ellos en el versículo 5 y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Reflexionemos, ¿qué pasa? Muchas veces el desierto o los errores que cometemos en nuestras vidas nos enseñan muchas verdades. Nuestra preocupación pudiera llevarnos a desentendernos de quién dirige nuestra vida y nos equivocamos de director. Dios dirige nuestra vida y no nosotros mismos. Somos hijos de Dios que le servimos en todo lugar. Y cuando hablo de todo lugar no me refiero simplemente a un pastorado, sino que servimos a Dios en el mercado, servimos a Dios en un taxi, servimos a Dios en una dulcería o en casa, atendiendo a nuestra familia. Cuando Pedro supo que era el Señor, se emocionó tanto como nos emocionamos en la presencia del Señor. Dice la palabra que al saber que era el Señor, él se lanzó al agua y de hecho los otros discípulos vinieron con la barca, dice, arrastrando la red, dice el versículo 8, de peces, pero pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. El Señor cada día nos da lecciones que es importante aprender. Todos los días estamos viendo la necesidad de confiar en el Señor. Todos los días estamos viendo la necesidad de no afanarnos hasta el punto de olvidarnos que nuestra vida es para servir al Señor. Donde quiera que nos encontremos, debemos saber que fuimos llamados para ser discípulos de Cristo. Cuando Jesús le pregunta si tenían algo de comer, estaba mostrándole lo inefectivo del trabajo que ellos estaban haciendo, pero también le estaba hablando acerca si tenían algo que podían entregar a un necesitado. Y nosotros como hijos de Dios debemos saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que van a existir momentos en los que quizás no tengas algo material que poder dar, pero tienes palabra de Dios que edifica, palabra de Dios que cambia las circunstancias, palabra de Dios que trae vida eterna. Nunca debemos olvidarnos, como lo pudo manifestar Pedro, del gozo que da servir a Jesús, aunque quizás tu cuerpo físico esté cansado después de una noche completa sin pescar nada. Pedro mostró el gozo lanzándose al agua para ir a Jesús. Nuestros momentos de alabanza y adoración en la presencia de Dios también deben estar evidenciando el gozo que tenemos, porque no puede reducirse a un lugar en el templo, sino que debe ser un estilo de vida en el que alabamos al Señor y somos capaces de honrarlo donde quiera que estemos. Pedro fue alguien que inspiró a ir a pescar y ahora es el primero en lanzarse a buscar a Jesús, a encontrarse con Jesús. Tengamos mucho cuidado porque nuestra influencia puede arrastrar a otros y es tan importante que sepamos que hemos sido llamados a levantar la fe de otros y no a llevarles a su vida antigua. Jesús les da una lección de un llamado, les da una lección de un servicio. En el versículo 15 dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Estaban en medio de una lección de llamado. Estaban en medio de un momento en el que estaban siendo confrontados, aunque
estaba dirigiéndose a Pedro. Jesús le pregunta, ¿me amas más que esto? Porque el que poco ama, poco sirve. Porque él había dicho antes que nunca dejaría al Señor, como dijo en Mateo 26, verso 33, respondiendo Simón Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No prometamos a la ligera. Jesús le dio una orden, pastorea mis corderos. ¿Sabe qué? Cada creyente es llamado a pastorear donde estés. Recordamos un himno antiguo que decía, brilla en el sitio donde estés. Y dentro de su letra nos enseña, nunca esperes el momento de una grande acción donde puedas tú resplandecer. A pequeñas ocasiones presta tu atención. Brilla en el sitio donde estés. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios espera que le sirvas. Jesús le pregunta otra segunda vez, ¿me amas? Dice en Juan 21:16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tendencia a desviarnos del propósito es una debilidad que debemos vencer. Pedro ahora era pescador de hombres. Hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de una joven israelita que fue llevada cautiva y allá en Siria, viendo al general sirio Naamán que tenía la lepra, dijo a su señora, si mi señor hablara con el profeta en Israel, él le sanaría de la lepra. Esa manera de predicar siendo una sierva nos hace entender que ella sabía que era una hija de Dios. Jesús nos ha llamado a que sepamos cuál es nuestro propósito. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y por lo tanto debes honrar al Señor con tu vida. Jesús le recuerda una tercera vez a Pedro. En Juan 21:17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, Jesús sabe hasta dónde eres capaz. Sí, Jesús sabe cuándo debes o debo pedir ayuda muchas veces. Jesús sabe también mis limitaciones antes que yo las diga o antes que yo las mencione. Él dijo a Moisés cuando estuvo llamándole allá en Egipto, en Éxodo capítulo 4, verso 11, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios conoce nuestra situación y Él sabe, pero realmente Él nos respalda cuando somos capaces de ponerlo a Él en la dirección de nuestra vida. Dios conoce también qué herencia dejaremos y cómo será nuestra vejez. Dice la palabra en el capítulo 21, verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígame. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le dijo, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a qué a ti? Sígueme tú. Nuestro llamado no puede ser comparado con el de ninguna otra persona. Nuestro llamado no puede ser puesto como una condición si otra persona sigue o no sigue al Señor. El Señor dijo a Pedro, ¿qué a ti? Sígueme tú. Debemos también recordar que el Señor es quien va a bendecir nuestra herencia, nuestros hijos. Muchas personas no sirven al Señor o de hecho están de alguna manera desvinculados de servir al Señor porque están preparando una herencia a sus hijos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Por lo tanto, nuestros hijos son de Él y Él los sostendrá. Ningún llamado podrá ser idéntico.
ni el de Pedro, ni el de Juan, ni el suyo, ni el mío. Juan sirvió a Dios muchos años. Aún la palabra nos enseña que él escribió el libro de Apocalipsis, diferente a Pedro, que tuvo un trato con el Señor de otra manera. Queremos decirte, mi hermano, que descubrir que servir a Dios es mi principal propósito en la vida cambia todas nuestras expectativas. Toda esa desilusión, toda esa desesperación, toda esa añoranza queda a un lado cuando sepas que día tras día el Señor usa cada detalle para glorificar su nombre si nos ponemos en sus manos. No somos pescadores cristianos, sino cristianos pescadores, honrando a Jesús. No trabajo para asegurar mi futuro está asegurado en Cristo. Debo dejarme enseñar por Jesús. Eso me librará de muchos sufrimientos y de no salir a pescar y no pescar nada en toda una noche, o de no pescar nada en toda una vida. Asegura cumplir tu propósito en Cristo. Multiplica tu talento para el Señor. Honra al Maestro. Te dejo con Mateo 25:23 que dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es la respuesta del Señor cuando tu propósito ha sido cumplido y llegamos a su presencia. Él puede decirte, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que tu vida y mi vida valga la pena, que el tiempo que Dios nos dé valga la pena y que cuando el Señor nos pueda recoger podamos decir, Señor, aquí está mi talento, me diste, pero ha sido multiplicado durante el transcurso de mi vida. Queremos tener un momento de oración. Padre Santo y Dios eterno, gracias. Gracias porque no hay nada mejor que poder cumplir tu propósito en nuestra vida. Tú eres nuestro creador y sabes lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestra atención en medio de circunstancias que pudieran estar llamándonos a que nos volvamos a nuestra vida antigua. Señor, porque somos pescadores de hombres como llamaste a tus discípulos y nuestro propósito es honrarte a ti. Ayúdanos a poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano y mi hermana. Que usted pueda tomar la decisión de poner su vida en las manos del Señor y Él le honrará aún en las peticiones íntimas de su corazón. Dios lo bendiga de una manera especial.